Ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Gabriel del Río Doñé, quien es secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, amigo caminero Percio, muchas gracias. Aquí estamos. Gabriel, ¿qué tal? El Banco Central de la República Dominicana, en un informe que dio a conocer, dice que se ha aumentado el número de empleos y que ha mejorado la parte laboral. ¿Usted ha visto ese informe? Nos gustaría que usted nos dé su expresión. Eso salió hoy en los medios. 120, me parece muy interesante lo que el Banco Central habla. Indudablemente la economía se ha dinamizado y ha habido mucho más 128.627 empleos. Alrededor de 4.700.000 y tantos mil. Es una encuesta que se hizo. Es la encuesta que hay. Y sigue siendo la preocupación fundamentalmente, aunque se ha reducido el empleo informal. O sea, se ha avanzado, digámoslo así. Se ha avanzado en el empleo formal y se ha disminuido el empleo informal, pues todavía estamos en un 56 y tanto por ciento de empleados de economía informal. Sigue siendo una preocupación. Ahora, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, sobre todo el sector turismo y otros sectores, para buscar más empleadores que inviertan en el país. Porque el problema es fundamentalmente la inversión privada, desarrollar más inversión privada. Y eso exige una mayor estabilidad, una mayor creación de tranquilidad en sentido general, porque ningún país puede desarrollarse con una situación de incertidumbre, de aplicación de las normas, de las leyes, y lo fundamental aquí es crear más empleo. Inversionistas privados, porque el Estado ha hecho un gran esfuerzo y quizá el empleado, quizá el Estado es el mayor empleador, digámoslo así, y sigue creciendo el empleo en el Estado, porque esa es la dinámica que se da en estos países desarrollados. ¿Sigue siendo el Estado el principal empleador? Sí, indudablemente que sí, más de 600.000 personas tiene el Estado en su globalidad como empleado, sigue siendo el principal empleador. Lo ideal es que esto se reduzca y que pase más al sector privado. Gabriel, ¿qué tanto hemos avanzado en las mesas que están discutiendo la seguridad social, la ley de la seguridad social? Estamos trabajando. Y el tema del código laboral. Estamos trabajando, pero eso está un poco lento, ambas discusiones. ¿Por qué? En el Código de Trabajo se trazó una comisión técnico jurídica que está trabajando, y precisamente en el día de ayer tuvimos una importante reunión con el ministro de Trabajo, las tres centrales, y vimos la preocupación de que hay que concluir con ese proceso de lo que es el Código de Trabajo y también el proceso de la seguridad social. El Código de Trabajo está ya muy, digamos, en sentido general se ha avanzado mucho, ya hay aportes importantes, acuerdos importantes tripartitos, pero que ya hay que concluirlo y llevar al Congreso Nacional lo que hemos logrado. Por ejemplo, una de las posiciones más firmes de ustedes es el tema de la cesantía laboral, que ha quedado pendiente desde que se discutió la ley de seguridad social. Así es. ¿Se ha llegado a algún tipo de acuerdo en ese aspecto o eso sigue siendo un tranque? Sigue un tranque igual, no ha habido ninguna posibilidad de llegar. Contigo tenemos pendiente una reunión del movimiento sindical con una propuesta que tú tienes sobre la idea de la cesantía, que habíamos conversado a nivel privado, y me parece que es importante revisar tu propuesta, porque en definitiva la cesantía, como todos conocemos, solamente se da si se despide a un trabajador sin causa justificada. Sí, si se despide a un trabajador sin causa justificada. Es un derecho circunstancial. Circunstancial. Pero usted despidió al trabajador sin causa justificada, usted le da su cesantía. Ahora, si lo despidió con causa justificada, que están establecidas en el código, no hay que darle ninguna cesantía. Gabriel, o si renuncia. Me llama la atención que hay un empresario de la mini empresa, se llama Ricardo Beato, empresa Rory, allá en La Vega. Él decía, las empresas pequeñas tienen dificultades para dar las prestaciones a sus empleados. Y me había planteado de que eso debería ser utilizado para pagarse con los fondos de pensiones.
¿Usted estaría de acuerdo con eso? Hay muchas teorías, digámoslo así, sobre esta situación. Uno es crear un fondo de cesantía, o sea, crear un fondo para que mes por mes se vaya aportando al fondo de cesantía y que cuando un empleador despida a un trabajador, bueno, que sea el fondo de cesantía que le dé. Exactamente. Donde hay mayores problemas en la cesantía son los dos extremos, digamos así. ¿Cómo así? En las microempresas, porque no tienen muchas posibilidades, hay mucho movimiento de empleo, de cambios continuos que se dan en la microempresa y que las microempresas muchas veces no tienen una buena administración en cuanto a dejar esos fondos para casos de cesantía. Y el otro extremo que se da es en las grandes empresas los medios mandos, los medios altos. Esos medios altos en las empresas grandes es realmente para esas grandes empresas preocupante. ¿Por qué? Porque es mucho dinero que gana en caso de pedir a un trabajador, tiene que pagar mucho dinero de cesantía. Pero aún así, nosotros decimos que la cesantía no es una preocupación real, porque si usted no le pide a un trabajador nunca, ese trabajador no tiene problema de cesantía, entonces usted no tiene ningún problema. Bueno, pero hay una realidad, Gabriel, y que algo que ustedes no siempre mencionan, pero tal vez es el principal obstáculo, que es el Estado, el sistema fiscal. Es decir, el sistema fiscal no admite que tú hagas una reserva para ese pasivo fiscal que tú contraes con un trabajador, salvo que tú no lo ejecutes como un gasto. Por tanto, ninguna empresa guarda el dinero, ni lo tienes para guardar. Pero está en el presupuesto. Porque se lo tiene que pagar al Estado, porque tú tienes que pagar por los beneficios que tú tienes sin considerar el pasivo fiscal. Es decir, que el pasivo fiscal, hasta que no se ejecute, no se considera un gasto. Así es, pero correcto. En los presupuestos de las grandes empresas siempre hay un capítulo previsto para ese problema de la cesantía. Sí, pero tú lo puedes poner en el presupuesto, pero si no lo ejecutas, eso no vale. No vale, claro, eso nada más es una planificación del flujo de caja. Eso es así. Que tú puedes hacer. Eso es así. Pero cuando tú cierras diciembre, lo que no se ejecutó no funciona, no vale no pasa para el aspecto y tal vez ahí es donde los propios sindicalistas no han encontrado ese es un problema realmente, una solución al problema. En el caso de la reforma a la seguridad social, que eso todavía, creo que hay una firma o que ya le dieron a conocer el pliego de esas reformas, aunque no se ha dado. ¿Qué ustedes aspiran como centrales sindicales? El problema fundamental del código, de la reforma de la ley de seguridad social, hay varios aspectos fundamentales. Un aspecto es la pensión. Estamos sumamente preocupados por la pensión, porque las pensiones son de carácter de ahorro individual. Y tú vas a tener pensión en función de lo que tú ahorras. Y en estas situaciones que se dan de mucha movilidad en el trabajo, generalmente el trabajador nunca va a tener fondos suficientes para una pensión digna. Esa es una gran preocupación, el problema de las pensiones. Nosotros opinamos que haya seguridad en la pensión, o sea, que aunque usted no llegue, por ejemplo, a tener un 40 o un 50, que por lo menos se asegure de un 60 a un 80% de la pensión. Ese es el punto clave, que usted tenga seguridad, que usted va a recibir su salario, por lo menos un 80% de su salario. Aunque yo no ahorre lo suficiente, ya sea que el Estado complemente de una forma, pero que se asegure en el sistema de pensiones una pensión mínima de un 80%. Eso es algo fundamental. Hoy día, el problema de la pensión, como están los mismos especialistas, hablan de que se va a recibir un 22, 23, 25%, el que más pueda recibir. Imagínese usted que usted gane hoy día 100,000 pesos y que usted vaya a recibir un 25% de eso, ¿cómo usted va a vivir? No puede vivir. Eso es una situación de fondo, un problema grave que tenemos, el problema de la pensión. 20,000 a 25,000 pesos mensuales. Exactamente. De pensión. Eso es así, la pensión. El otro problema que tenemos, que ya está en la ley, es la atención primaria. Es una estrategia, pero sectores médicos no han logrado entender
lo fundamental para la salud del pueblo, que es la atención primaria en el régimen contributivo de la seguridad social. Ellos hablan de atención primaria para el régimen subsidiado, no hay problema, pero cuando hablamos en el régimen contributivo de la seguridad social, se oponen a que haya una atención primaria, que es la base fundamental de la seguridad social. Porque la seguridad social, ¿qué es lo que busca en el fondo? ¿O qué es lo que debe de buscar? No es curar, es prevenir las enfermedades. Entonces ahí hay un concepto... ¿Los médicos se oponen a esa parte? Sí, hay una oposición de los especialistas porque creen que se le va a quitar... que la gente... ¿Cuál es la situación? Usted cuando va, tiene un dolorcito de cabeza, usted va al especialista. En la atención primaria tiene que ir al médico general para que el médico general lo evalúe. Pero no solamente eso, es la medicina familiar que tiene que dar un seguimiento a usted y su familia de todo lo que es su proceso primario, fundamental. Entonces, cuando eso no se tiene, le duele la cabeza al especialista. No. Entonces, hay otro problema. Cuando usted va al especialista, es el costo. Hoy día tenemos un gran problema en la seguridad social y es lo que yo tengo que pagar de mi bolsillo al sistema. Ese es un grave problema. No hemos podido, eso no está en la ley. El complementario, el pago complementario. No está en la ley, pero los médicos insisten y cada día te lo aumentan. Y no solamente eso, hay algo más grave todavía. Es que cuando yo voy, me mandan a hacer 28 exámenes, muy bien, tengo que pagar todo lo que son los complementarios de todos esos exámenes. Cuando yo vuelvo a los 4, 5, 6 días, 10 días, 9 días, tengo que volver a pagar el complementario del especialista. Gabriel, pero hay algunos aspectos que son sorprendentes. Conversando con el doctor Mario Lama, que es el director del Sistema Nacional de Salud, él nos decía cosas como esta. Las ARS son las que certifican a los hospitales públicos de que pueden facturar, oye esto. Y segundo, lo que ellos le pagan al hospital público es diferente a lo que le pagan a una clínica privada. Así es, eso es así. A pesar de que es el mismo servicio. Eso es así. ¿Y cómo eso es posible? Eso es un error, es que ahí es que tiene que entrar la autoridad del Estado para normalizar muchas de las cosas que se están dando. Ha faltado autoridad para aplicar lo que tiene que primeramente está en la ley, y no hablemos del sistema para los trabajadores informales, que no ha aplicado nunca el régimen contributivo subsidiado, que aunque está en la ley nunca se ha aplicado, igualmente que la atención primaria, como está establecida en la ley, tampoco se ha aplicado. Entonces, eso es una realidad. ¿Pero quién tiene que aplicar eso? Es el Estado, una función del Estado, la aplicación de esto. Normalizar todo ese proceso que está dando y regular. Entre ellos el bolsillo. Eso que, fíjate una cosa importante, muchos trabajadores están yendo a los hospitales públicos, aún en el régimen contributivo, para no pagar el dinero del bolsillo. El complementario. Sí, y se está yendo ¿a dónde? A los hospitales públicos. ¿Por qué? Porque no tiene para pagar los complementarios, ya en todos los análisis clínicos, el problema de los medicamentos, que es otro problema grave de la seguridad social, los medicamentos, cuando te va a una farmacia, ese medicamento no existe, eso no está, y usted tiene una serie de problemas bastante graves en la seguridad social. Entonces, el sistema de seguridad social, hay que hacer una transformación pensando en la gente, pensando en los ciudadanos, en los trabajadores, en la gente en general, porque mientras tengamos una seguridad social de negocios, no hay posibilidades de avanzar. ¿Qué pasa con el Consejo? Que uno lo ve a veces tan dubitativo, tan falto de carácter, tan inclinado a proteger no al trabajador, sino a los que manejan el negocio. El Consejo, dentro del marco de la ley, hace una función muy interesante, pero como hay en el Consejo un sistema que nosotros hemos apoyado, pero hay que reglamentarlo, el tripartismo. Correcto. Usted tiene que trabajar dentro de ese marco. Eso no va, mándalo a una comisión. La comisión dura el tiempo, no se reúnen nunca, no hay interés de que la comisión resuelva y esto te dura meses, años. Y entonces hay un sistema ahí dentro de obstáculos, paraliza
las acciones fundamentales para transformar el sistema de seguridad social, que tiene que empezar con las decisiones del Consejo de Seguridad Social. Y hay unas limitaciones. En ese consejo está el tripartismo. Sí, Entonces, el Estado puede tener las intenciones de implementar cualquier tipo de acción, pero entonces los sindicalistas o los empresarios se oponen o se ponen de acuerdo y no hacen. O un empresario quiere hacer eso, el Estado y los sindicalistas se ponen de acuerdo. El asunto es que así no puede manejarse. Así no se puede. Por eso nosotros decimos que tiene que haber una reglamentación. Y el Estado, que es el que tiene que ver finalmente por el bien común, es que tiene que tomar decisiones en momentos que tiene que hacerlo para el bien común. Porque aquí hay un problema fundamental. Los trabajadores jalamos para nuestro lado, los empleadores jalan para su lado. Sí. ¿Quién es el que tiene que estar de El mediador? El Estado. El Estado. Y el Estado tiene que hacer esa función, guste o no nos guste. Pero en la práctica el Estado está jalando para un lado. Así. Pero el Estado... Lamentablemente, jala más para el Estado, para los dueños y los empleadores que para los trabajadores. Y para el sentido general. Y eso tiene que haber una transformación fundamental y una visión clara. Aquí lo que predomina y debe predominar es el bien común. No es el bien particular de los trabajadores o de los empleadores, es cómo vamos a encauzar el bien común pensando en el país, porque fundamentalmente lo que importa es el país, que el país camine y resuelva los problemas fundamentales, especialmente de quienes, Fercio y amigo, de los más pobres y de los más necesitados, porque ahí es que tenemos que ir. En el caso de las centrales sindicales, ¿cuál es la posición frente a la petición que viene un grupo y que Botello es el que cabecilla de esa petición de que se le dé un 30% a los trabajadores de los fondos de pensiones? ¿Están de acuerdo? Sí, es que los fondos de pensiones son fondos de pensiones. Si a usted le dan un 30% de los fondos de pensiones, cuando usted vaya a llegar a las pensiones, su pensión va a estar mucho más reducida. Más reducida. Entonces, eso no es lo que funciona. Eso no es lo ideal. Todo el mundo quisiera tener un 30, que me vuelan todo mi cuarto, porque la gente lo que quiere es tener dinero para comprar, para hacer, y eso va a crear también, si eso se le da el 30%, se saca para todas las... Eso crea una crisis económica inflacionaria extraordinaria. Claro, porque eso está eso no debe ser. Y el amigo Botello sabe, en el fondo, que ese 30% no puede funcionar por el bien del sistema económico del país y por el bien de la seguridad social como tal. El sistema de pensiones no soporta devolver un 30% a toda la población. Y eso lo sabe Botello, nuestro amigo Botello, lo saben todos, pero es un aspecto que se usa un poco demagógico si se quiere. Bueno, aquí es que le digan que le van a dar que no reciba. Eso es así. Entonces hay una situación muy interesante. Te van a dar el 30%, ¿y quién dice que no? Don Gabriel, gracias por estar con nosotros. Ha sido muy amable. Gabriel del Río Doñez, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, la CAS. Señores, así cerramos el programa por el día de hoy. Mañana estaremos de nuevo con usted. Bueno, muchas gracias por estos momentos agradables de compartir con ustedes. Sigan con la promoción de Telemicro. Hasta luego. Hasta luego.